Muy buenas tardes, mi nombre es Eder René Arteaga Pardave, docente Ana María Ocochiri, curso Problemas y desafíos en el Perú actual. La reforma agraria en el Perú. La reforma agraria fue un proceso de redistribución de tierras, principalmente entre los años 1969 y 1970, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esto fue un hecho histórico, ¿no? En nuestro país. ¿Fue o no beneficioso para el Perú? Dentro del contexto importante en la reforma agraria en el Perú, tuvo aspectos positivos como también tuvo aspectos negativos. En el aspecto positivo se encontró pues la distribución de las tierras, la misma que llevó a transferir tierras a campesinos y comunidades indígenas. También se llevó como aspecto positivo el empoderamiento social, ¿no? La reforma liberó una fuerza social que había estado dormida durante la colonia y república criolla, fomentando la participación del campesino en la economía. Cambios en la estructura agraria, aumento de ingresos, ¿no? Y en el aspecto negativo, hubo dificultades en la producción. La reforma no logró aumentar significativamente la producción agrícola y en algunos casos la productividad incluso disminuyó. Desafíos en la implementación de estas, ¿no? Durante este periodo. No hubo dificultades implementadas como la valorización de las tierras, el pago a los campesinos, que no fueron siempre cubiertas. También hubo conflictos sociales que generó pues la tensión social en los conflictos entre campesinos, las autoridades y los antiguos propietarios de estas tierras. En resumen, pues la reforma agraria peruana en el año 1969 fue un proceso complejo, con resultados mixtos, si bien, si bien la reforma tuvo mérito de redistribución de tierras y empoderar a los campesinos, también enfrentó desafíos en términos de productividad. Y en el aspecto político, el, la reforma agraria en el Perú fue un momento político trascendental que transformó la estructura de propiedades de las tierras, que generó un fuerte impacto en la sociedad peruana y dio origen a los debates políticos que perduran hasta el día de hoy. Estos trajo factores políticos que impulsaron la reforma agraria en el Perú, como la presión social, la inestabilidad política emergida por la toma de decisiones de estas, también el gobierno militar que llegó al poder pues en el año 1968 aprovechó esta debilidad de terratenientes y la falta de respaldo político para implementar la reforma agraria, aprovechando situación de la crisis para romper la estructura del poder tradicional. Esto contigo trajo la ideología del gobierno militar. El gobierno militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado tenía una visión de cambio social radical que incluía la reforma agraria, buscando redistribuir las tierras y promover la transformación de la estructura productiva del país, tomando influencias en el movimiento izquierdo. Y en lo, y en lo económico, trajo consigo la creación de nuevas formas de producción, ¿no? Cambios de estructuras de propietarios, llevar una mayor proporción de pequeños y medianos agricultores desplazados en las latifundias durante este proceso. En el aspecto social, en el aspecto social fueron mejoras de condiciones de vida de los campesinos, ¿no? Durante todo este proceso. Así también, la reforma agraria buscó mejorar las condiciones de vida, la reducción de la pobreza, la promoción de igualdad, la democratización de la sociedad rural y la resiliencia ante la crisis de esta. Conclusión. En conclusión, podemos entender que el incrementar ingresos del sector campesino y asegurar al mismo tiempo la estabilidad laboral del sector, no solo repartieron 7 millones de hectáreas de tierra, sino también, además, liberó una fuerza social
que había estado dormida durante la colonia española y la República Criolla, favoreciendo la circulación de tenencia de las tierras. Esto ha sido parte del proceso de la exposición que pudo haber comentado con ustedes. Me despido. Hasta la otra oportunidad. Gracias.